Bien, buenas noches a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión de pleno extraordinaria convocada para hoy, donde justificamos, digamos, de alguna manera la extraordinariedad del pleno, porque se trata de aprobar una serie de elementos que tienen que entrar a primero de año en vigor y por los plazos que establece la ley, pues era necesario hacerlo ya. Normalmente convocaremos el pleno ordinario en el mes de noviembre, que será donde debatamos los presupuestos y algunas cuestiones más, que por los plazos que establece la ley de publicación va con tiempo más que suficiente a lo largo del mes de diciembre. Pero los puntos que hoy vamos a aprobar necesitan 30 días hábiles y por lo tanto vamos con el tiempo relativamente justo. Simplemente apuntar eso por justificar lo extraordinario del pleno. Y pasamos al primer punto del orden del día, aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria de 29 de septiembre de 2023. ¿Alguna cuestión al acta? El siguiente punto del orden del día es el expediente 1190/2022, aprobación inicial del plan de autoprotección del área recreativa Fuente de los Socialistas. Para explicar este punto le doy la palabra al concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Lara. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, ¿en qué consiste este plan? Básicamente es un plan de autoprotección de espacios que pueden suponer un alto riesgo de incendio forestal. Estos espacios serían preferentemente áreas recreativas, vertederos, líneas eléctricas y vías férreas. En este caso nos referimos al área recreativa Fuente de los Socialistas. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha creado este plan de autoprotección en el cual Marmolejo pertenece en la fecha del día 30 de julio del 2020, por acuerdo y aprobación de pleno. Desde la misma Consejería de la Junta es la que ha identificado dentro del término municipal de Marmolejo que el área recreativa Fuente de los Socialistas debe estar en dicho plan de autoprotección. Como ya pertenecen otras áreas como es el balneario, las casas de la Dehesilla, etcétera. Para su inclusión en los planes locales de autoprotección debe cumplir una serie de requisitos, previo informes por el técnico correspondiente, el cual debe ser elaborado obligatoriamente y bajo su responsabilidad por los titulares del espacio mencionado. Una vez aprobado en pleno, se presentará en los plazos y condiciones que reglamentariamente se determinen a la entidad que corresponde, en este caso la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Agricultura, donde una vez lo hayan recibido dicho expediente resolverán si ese espacio se incluye o no en dicho plan de prevención. Una vez se haya resuelto desde este ayuntamiento, se intentará acondicionar este área recreativa para el uso y disfrute de nuestros vecinos. Muchas gracias. Muy bien, señor Lara, lo sometemos a votación, entendiendo que no hay ninguna pregunta al respecto ni ninguna intervención. ¿Voto a favor? Pues queda aprobado el plan de autoprotección, que entiendo que está en la aprobación provisional y una vez que se publique, si no hay alegaciones, definitivas, ¿no? No hay que volver a traerlo al pleno. Perfecto. Por el siguiente punto del orden del día, la solicitud de las subvenciones del Plan Especial de Empleo Municipal del año 23-24 de la Diputación Provincial de Jaén. El concejal de Formación y Empleo, Francisco Pastor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vista la convocatoria del Plan Especial de Empleo Municipal 23-24 de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 198 del 10 de octubre del 23, denominado Plan de Empleo Diputación Provincial 23-24, y una vez comprobado que este ayuntamiento cumple con todos los requisitos exigidos, se acuerda, primero, proponer a la excelentísima Diputación Provincial que se incluya en el Plan Especial de Empleo Municipal 2023-2024 al municipio de Marmolejo, y segundo, proponer a la excelentísima Diputación Provincial la siguiente actuación para el Plan Especial de Empleo, denominada Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios y Edificios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Marmolejo. Teniendo en cuenta nuestro ámbito geográfico de actuación, se considera muy preocupante la situación que puede vivir el olivar, vista a las precipitaciones, la floración y cómo se encuentra el árbol de la provincia de Jaén,
por lo que el sector se estima que la producción va a ser muy reducida. Por lo tanto, la causa motivadora de este plan es la mala previsión de la campaña de la recogida de aceituna, que las organizaciones agrarias coinciden en reseñar que puede ser de las peores de la última década en la provincia de Jaén, causada por la sequía y la ola de calor. Esto, además de provocar un descenso relevante en la producción de aceite, va a incidir notablemente en los datos de desempleo, ya que va a afectar a un sector que da trabajo a personas de régimen agrario, siéndole dificultoso encontrar otra fuente de ingresos. El objetivo de este proyecto, en definitiva, se basa en la contratación por los ayuntamientos de la provincia con el objeto de aminorar o reducir las consecuencias en el empleo por la disminución o pérdida de la cosecha de aceituna. En este sentido, la Diputación ha puesto en marcha este plan extraordinario por la reducción importante de jornales con motivo de la corta cosecha de aceituna que se prevé. En relación a la capacidad de nuestra entidad para la puesta en marcha y gestión de este plan especial de empleo, hay que destacar que el Ayuntamiento de Marmolejo cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y gestión de programas de empleo, a través de la colaboración con otras administraciones públicas en la gestión de proyectos relacionados con políticas activas de empleo. Este plan de empleo se complementa plenamente con nuestra estrategia municipal de desarrollo local y su objetivo fundamental es el de fomentar la creación de empleo y la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas de Marmolejo, mejorando, por tanto, las condiciones socioeconómicas de nuestra ciudad. Se atiende a criterios sociales. Con estas contrataciones se avanza en dos finalidades. La primera, ofertando trabajo en situaciones de escasez de oferta, y la segunda y principal, mejorando la ocupabilidad y la inserción laboral del desempleado, lo que va a permitir no solo los ingresos necesarios para el mantenimiento de renta, sino la formación o mejora de su formación en oficios o trabajos distintos, posibilitando un margen de ocupación mayor. Además, mediante la puesta en marcha de este plan, se perseguirán los siguientes objetivos complementarios. Creación directa de empleo entre los diferentes colectivos beneficiarios, contribuyendo a reducir los niveles de desempleo, que todavía son muy elevados en nuestra ciudad. Mejora de la empleabilidad de los desempleados al contratar con la adquisición de experiencia laboral vinculada a las distintas ocasiones a emplear. Lucha contra los riesgos de exclusión social de los colectivos a contratar. Beneficio indirecto a los usuarios finales, ya que con este proyecto permitirá actuar directamente en distintas tareas de mejora, utilización y fomento de servicios y espacios públicos. Diversificar los perfiles profesionales mediante adquisición de experiencia profesional. Revalorizar los espacios públicos del municipio y afianzar la población en el territorio. Se prevé que este plan, además de suponer una importante medida de lucha contra el desempleo en la localidad y cumplir con el resto de los objetivos de inserción ya detallados, también traería consigo, entre otras cuestiones, un gran refuerzo en la mejora de la prestación de los servicios públicos, concretamente en el mantenimiento y limpieza de espacios y edificios públicos municipales. Los destinatarios de esta política activa de empleo serán los habitantes desempleados de Marmolejo en edad laboral. Asimismo, el desempeño de la ocupación, puesto de trabajo, permitirá a las personas contratadas mejorar sus competencias profesionales en un entorno laboral. La línea de actuación o proyecto que se ejecutaría principalmente dentro de este plan sería el mantenimiento y limpieza de espacios y edificios públicos municipales. Se realizarán actuaciones para la puesta en valor y mantenimiento de espacios urbanos y edificios públicos. Concretamente, se realizarán las actividades propias de limpieza en edificios y espacios públicos urbanos, así como labores de reparación, rehabilitación, embellecimiento y ornamentación de edificios, plazas, así como el mantenimiento de los edificios, jardines, calles y espacios públicos. Con esta ayuda concedida se van a poder realizar 62 contratos, de cuya selección se encargará directamente el SAE, Servicio Andaluz de Empleo. Serían 62 contratos de peones durante 21 días. Para estas funciones se van a solicitar tanto peones de limpieza, peones de albañilería y peones de jardinería, con lo cual se va a estar abierto prácticamente a todo el mundo. La selección del personal se hace igual que en el PER. Es totalmente externa al ayuntamiento. Se hace directamente el SAE. Nosotros nos limitaríamos a pedir un número de personas por oferta y el SAE hará la selección de las mismas. Lo que pasa que en esta ocasión es que la selección se podrá hacer tanto entre trabajadores del régimen general como con trabajadores del régimen especial agrario. Al contrario que en el PER, que cuando se pide una oferta de peones siempre solo vienen del régimen agrario. En este caso pueden venir de los dos regímenes. Por tanto, los jornales que se echen sirven para solicitar el paro agrario, siendo los sueldos y las condiciones de las mismas los que hay en los planes del PER.
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se ha estimado para la prestación de los servicios en este ejercicio 2023-2024 ascendería a la cantidad de 132.790 euros, de los cuales la Diputación Provincial con este plan aportaría 131.758 y el Ayuntamiento con sus fondos propios solo 1.032, lo que no supone menos de un 0,8%. Resumiendo, con esta ayuda se van a poder realizar 62 contratos, los cuales van a ir solicitando su incorporación mes a mes durante los próximos meses, en función de las necesidades que tenga el Ayuntamiento. Se han pedido 3 categorías de trabajadores: albañiles, jardineros y peones de limpieza, para que todo el mundo pueda participar. Se podrán acoger a ella tanto trabajadores del régimen agrario como los del régimen general. Los jornales trabajados sirven para solicitar el subsidio agrario. Las condiciones de sueldo y de horario son las mismas que los trabajadores del PER, Plan de Empleo Rural, o FEA, Programa de Fomento de Empleo Agrario, que es como se llama ahora. Por tanto, durante unos meses van a coexistir los dos planes, el del PER y este Plan de Empleo Municipal de Diputación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pastor. El siguiente punto del orden del día, el punto número 4, 5, 6 y 7, voy a hacer una explicación general. El voto, sí. Sometemos a votación lo que acaba de explicar el concejal de Formación y Empleo, que es solicitar esta subvención a Diputación Provincial de Jaén. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Decía, discúlpenme, del 4, 5, 6 y 7, esos 4 puntos, explicarlos de manera conjunta, incluso se podría hacer también con los 4 siguientes, porque más o menos se trata de lo mismo, pero efectivamente los votaremos de manera individual. En este caso concreto, tanto el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Tanto el 4, el 5 y el 6 hablan de la modificación de impuestos y de ordenanzas fiscales. Hay que ver esta modificación que planteamos, tanto en estos 4 puntos como los 4 siguientes, en una perspectiva determinada y sobre todo establecer un marco para que todo el mundo lo entienda. Dentro de un mes, anunciaba al principio del Pleno, elaboraremos el presupuesto. El presupuesto, la parte evidentemente de los ingresos, está compuesto fundamentalmente por los padrones a los cuales el Ayuntamiento se remite a la hora de cobrar bien tasas, bien impuestos o bien precios públicos. Y ese presupuesto, en la parte de los gastos, es donde se recogen y se relacionan los muchos y buenos servicios que se prestan por parte del Ayuntamiento. Todo es mejorable, evidentemente, toda aquella infraestructura que mantiene el Ayuntamiento, todas aquellas mejoras que se pretenden y se plantean. Por lo tanto, es ahora el momento de hacer las modificaciones pertinentes de todos esos padrones para que cuando se incorporen al presupuesto estemos hablando de una cosa real, que no sea una cosa ficticia. Porque podríamos poner cualquier cosa en el presupuesto, porque como bien dice su hombre, se presupone que se va a ingresar tal y se presupone que se va a gastar cual, pero al final eso sería hacernos la trampa a nosotros mismos jugando al solitario. Ese es el contexto. Hay determinados padrones que necesitan una publicación de 20 días y otros que necesitan 30 días, en este caso por eso hacemos este pleno extraordinario. El contexto en el momento en el que nos encontramos establece, bueno, pues que todavía desde este equipo de gobierno hacemos un análisis profundo de la situación económica del Ayuntamiento y también de la situación del municipio en todos los sentidos. Y la situación del municipio, evidentemente, en el 99% de las circunstancias se ve afectado por la situación general que hay en nuestro país. Es verdad que vemos los medios de comunicación, hoy, ayer, sin ir más lejos, que somos uno de los países europeos que todavía está creciendo, que generamos empleo, que es por primera vez en la historia cuando más gente, o sea, el número más alto de empleados que ha habido en la historia de nuestro país, desde que se toman datos y referencias, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, si eso lo trasladamos a lo que le afecta a una familia, a lo que le afecta a una empresa, a lo que le afecta a un autónomo, a lo que le afecta al propio Ayuntamiento, que no deja de ser eso, nos encontramos pues que en los últimos años pues había un incremento de los tipos de interés de un 40 a un 50%. Estamos hablando de tipos de interés 2,20, 2,30 y que a lo largo de este mes pues no sé si está en una media del 4,20 o el 4,30. Pero no solamente eso, sino que también podemos tener como referencia el índice de los precios de consumo, el IPC, que en los últimos 7 u 8 años subió casi un 22%. Casi un 22%.
Desde el equipo de gobierno, ¿cómo analizamos esos datos? Vemos que hay una situación que está mejorando en todos los sentidos, vemos una situación donde hay perspectivas, que eso es muy importante. Muchas veces no es solamente el hecho o el momento concreto, sino la proyección, la perspectiva que haya, pero a la misma vez entendemos que todavía tiene el Ayuntamiento que seguir haciendo un esfuerzo, fiscalmente hablando, para no trasladar ese problema o ese peso a la ciudadanía. Si nosotros tenemos en cuenta la situación que todavía se está viviendo en nuestro país y que por determinadas circunstancias puntuales, evidentemente no es cuestión de ponerle un nombre al culpable de que los tipos de interés hayan subido o de que el IPC haya subido. Eso quien lo quiera hacer yo creo que es un obtuso, porque en realidad es una circunstancia, una situación sobrevenida ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel internacional, que hacen que esto, pues, de esos datos macroeconómicos que vemos en la televisión, al final nos afecten a nosotros. Pero como nosotros tenemos que hacer una gestión de puertas hacia adentro, y dentro de las competencias que tiene este ayuntamiento, tiene el equipo de gobierno que asumir su responsabilidad, digo que hemos hecho un estudio profundo, concienzudo y pormenorizado de cuáles son las posibilidades, de cuáles son las necesidades, y llegamos a la conclusión de que dentro de ese marco de presión fiscal en todos los sentidos a los ciudadanos, dentro de ese marco de perspectiva y mejora económica, no podemos pedirle a los ciudadanos de Marmolejo un esfuerzo mayor. Y entendiendo que este ayuntamiento también sufre esas subidas de impuestos, esas subidas de IPC, esa subida de tipo de interés, perdón, y esa subida del IPC, de los precios, y que a la misma vez tenemos que someternos, como no podía ser de otra manera, afortunadamente, a leyes y a marcos establecidos y a reglas generales, etcétera, etcétera, hemos planteado hacer las modificaciones pertinentes de las tasas y de los impuestos que corresponden hacer y que por obligación tenemos que hacer desde la perspectiva que acabo de explicar. De manera que, si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento tiene 3 elementos por los que les tiene que cobrar a los vecinos y vecinas, que son las tasas, que son, pues, bueno, aquello que se cobra por algo que se presta, un servicio que se presta, que según dice la ley, tiene que tiende a cubrir el coste del servicio. Y digo tiende, y enfatizo en esa palabra, porque ese tiende es el que nos permite a nosotros pues tener un poco de margen de cara a la hora de cobrar a los vecinos y a las vecinas. Igual que los precios públicos, pues por una entrada del teatro, una entrada del cine, pues se supone que tienen que cubrir el coste efectivo de aquello para lo que se cobre. Bueno, y evidentemente los impuestos pues tienen un margen muy limitado en los que el ayuntamiento puede influir. Nosotros no podemos suspender los impuestos, nosotros no podemos subir a todo lo que queramos los impuestos, ni por arriba ni por abajo. Hay un margen en el que el ayuntamiento puede actuar. Y evidentemente nosotros tenemos que estar a lo que diga la ley de tasas y precios públicos, tenemos que estar a lo que viene establecido en el artículo 20 y siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y por no hablar de lo que dice la Ley General de Presupuestos, la Ley General Tributaria o el Real Decreto 500/90, que es donde se desarrolla toda la normativa en materia presupuestaria. Eso tenemos nosotros que estar sometidos, igual que estamos sometidos a cuestiones urbanísticas, estamos sometidos a cuestiones de cualquier tipo, de cualquier índole legales, porque evidentemente, afortunadamente, en este país nadie puede hacer lo que le dé la gana. Hay un margen que establece la ley que todos nos damos y que todo el mundo tiene que cumplir. Los 8.200 y pico ayuntamientos de España estarán, si no hoy, en las fechas próximas o previas a esta, debatiendo elementos como el que hoy traemos aquí a pleno. Tasas, impuestos. ¿Dónde está el margen que tiene cada ayuntamiento? La voluntad política que se establece en el marco de todas estas leyes, de todos estos artículos a los que acabo de hacer referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos visto la situación, como decía, tanto del IPC como de los tipos de interés, de la situación y de la perspectiva. Hemos visto la situación del ayuntamiento, hemos visto las leyes y los márgenes que tenemos. Además, está de más decir y recordar que tenemos un interventor, tenemos un tesorero, tenemos una secretaria, tenemos un cuerpo técnico, que son los que tienen que velar porque las cosas se hagan bien. Porque no hacer las cosas bien significaría volver a embargar el futuro de este ayuntamiento, como estamos intentando desembargar o levantar los embargos que todavía pudiera tener, que no los tiene. Me refiero al futuro del pueblo. Si nosotros no tenemos
una responsabilidad a la hora de ejercer nuestra política económica, al final le estaríamos haciendo un flaco favor a las arcas municipales y un flaco favor también a los ciudadanos. Como de lo que se trata es de seguir con paso firme por esta senda, por este camino de progreso y de futuro que entre todos y entre todas estamos consiguiendo, nosotros tenemos que tomar decisiones y que abordar con responsabilidad esto. Por ejemplo, antes, siempre históricamente, hasta que cambió la ley y, bueno, y alguien dijo que había que cumplirla, se aprobaba una ordenanza, se aprobaba un impuesto y siempre se ponía que se actualizará automáticamente todo el año conforme al IPC. Eso no se puede hacer legalmente. Señora secretaria, me corrige usted si me equivoco. No se puede hacer. Cierto es que el IPC ha subido un 20% en los últimos años, un 22% en los últimos 8 años que he cogido como referencia, un 22%. Nosotros no vamos a subir un 22% absolutamente nada de lo que cobre este ayuntamiento. Nosotros no podemos cobrarlo, no vamos a cobrarlo, no es nuestra voluntad, no es nuestra política, porque entendemos que todavía necesita la gente el esfuerzo de su ayuntamiento, que todavía necesita la gente que haya un gobierno responsable que optimice los recursos y que sea capaz de compensar ese presupuesto que en cuanto al nivel de gasto cada vez se está consolidando, porque estamos consolidando todos esos derechos que se convierten en derechos y en gastos estructurales, porque son gastos y derechos del día a día, que ya no son excepcionales ni son novedosos, con gestión. Gestión y búsqueda de dinero, búsqueda de subvenciones, finalistas, no finalistas, etcétera, etcétera. Vuelvo a poner siempre el mismo ejemplo y ya hablaremos largo y tendido el próximo mes de eso. En torno a 6 millones de euros lo que este ayuntamiento es capaz de generar y se liquidan, como bien saben ustedes, presupuestos de 9 millones y medio de euros. Y digo bien, este ayuntamiento es capaz de generar en torno a 6 millones de euros, algo más de 6 millones de euros. Pero este ayuntamiento necesita 6 millones de euros para prestar los servicios que presta y tener las infraestructuras que tiene y seguir trabajando de cara al futuro, porque no se trata solamente de echar el día, se trata de ir también sembrando un poco para que de cara al futuro el pueblo pueda evolucionar en todos los sentidos. No es suficiente. Eso significa que tiene que asumir los vecinos y vecinas de este pueblo esa subida de precios, esa insuficiencia que viene producida, pues por cuestiones muy sencillas. ¿Cuánto ha subido el gasoil? ¿Cuánto, el caso de los préstamos afortunadamente no nos afecta porque los tenemos muy controlados, pero cuánto ha subido el hormigón, señor Valdivia? ¿Cuánto ha subido el asfalto? El aglomerado este que se echa en las calles, ¿cuánto ha subido cualquier cosa? Los propios salarios de los trabajadores, todo, absolutamente, la luz, ¿cuánto ha subido? Todo eso le afecta al ayuntamiento. Todo eso le afecta al ayuntamiento. Que le afecte al ayuntamiento es que le afecte a los casi 7.000 hombres y mujeres que aquí vivimos. Pero el gobierno local, este equipo de hombres y mujeres que yo tengo el gran honor de presidir, ha decidido que nosotros no vamos a ir en consonancia con esa subida que el mercado o que la situación está obligando a la gente, y dentro del marco legal, evidentemente, tenemos que hacer lo siguiente: establecer pequeños retoques en la ordenanza, tales como en el impuesto de bienes inmuebles, 0,05%, para poder, digamos, de alguna manera salvar todo eso que viene establecido en la ley, que te dice cómo tienes que cobrar, cuál es el margen, que tienes que tender a cubrir el coste de los servicios, que tienes que tender a cubrir ese coste efectivo, aunque en este caso estemos hablando de impuestos. Ese es uno de los planteamientos que tenemos, pero es que con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, con el ICIO, la licencia de obra, hoy vamos a aprobar aquí en este pleno que siga congelada y se siga pagando el 3,8%. De hecho, ese 1% de tasa que nos creaba esa inseguridad jurídica de cara a quien podía venir de fuera a desarrollar grandes proyectos en el municipio y podía, bueno, pues recurrir ese 1%, por lo que hemos explicado en varias ocasiones, porque tiene que tener un calibre de cara al que no haya un agravio comparativo entre un proyecto de 200.000 euros al que se le cobra un 1% por tramitarlo y un proyecto de 200 millones que lo puede haber, que de hecho se están planteando que también se le cobre el 1% por desarrollar ese proyecto, por estudiar ese proyecto y por tramitarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos blindado y protegido esa congelación de lo que pagan los vecinos y vecinas de Marmolejo por su obra, el 3,8%, como siempre se ha pagado, hace muchos años que eso no se toca, sigue así, pero a la misma vez blindamos también que quien venga de fuera, y todos serán bienvenidos, y por otros lugares tendremos también la posibilidad de agasajarlos fiscal y económicamente, pero paguen lo que les corresponda por esa licencia de obra.
Independientemente de que luego, cuando hablemos del impuesto de actividades económicas, efectivamente, ¿qué hemos hecho con el impuesto de actividades económicas en este ayuntamiento, este equipo de gobierno? Hemos facilitado que las empresas se instalen en nuestro polígono industrial. Está por los suelos el impuesto de actividades económicas para esas empresas, que ojalá haya muchas que facturen más de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque queremos hacer fiscalmente agradable el municipio para que se pueda invertir, por lo que hemos hablado muchas veces. El polígono, la ubicación, el precio de las parcelas y la fiscalidad, pero evidentemente el intentar beneficiar a alguien, a unos pocos, no puede suponer el perjuicio de los demás. Por lo tanto, no sé si eso del café para todos, que algunos critican, será conveniente aplicarlo aquí, pero el 3,8%, que es lo que nuestros vecinos han venido pagando siempre, es lo que se va a seguir pagando. Y quien venga de fuera, que entienda pues que están exentos de tasa, como vamos a ver en uno de estos puntos, pero tienen que pagar el 3,8%. De eso se trata. Hemos congelado el ISIO, hemos hecho una pequeña modificación en torno al IBI, 0,05%. Yo recuerdo aquí un gran debate en el que nosotros estábamos en la oposición y precisamente aquello lo defendí yo, de una subida de un 50% del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, de un 50%. Ahí sí hay debate. Ahí sí no hay un gobierno que diga, oye, ¿aquí qué hacemos? Bueno, pues recaudamos. ¿Falta? Recaudamos. No. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Falta? Lo buscamos. Oye, es que están subiendo los precios, es que el contexto, pues ahí es cuando tenemos que estar nosotros y tenemos que ayudar a los ciudadanos. ¿Cómo? Congelando impuestos o retocando a aquellos que no tenemos más remedio, porque, hombre, como decía que aparte de decirlo también hay que parecerlo, porque si no, mal vamos. Pues de eso se trata, este primer bloque de estos primeros 4 puntos, de hablar de lo que he explicado de la licencia urbanística, del ISIO, el tema del impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de vehículos de tracción mecánica son céntimos literalmente, igual que en el de el IBI de rústica, céntimos literalmente, una cosa poco menos que anecdótica, y eso sí, que estoy intentando leerlo, la derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por la concesión de licencia urbanística. Eso es lo que planteamos en estos 4 puntos del orden del día. Evidentemente, ahora mis compañeros explicarán otra serie de cuestiones en cuanto a la ordenanza de determinadas tasas, que si bien es el momento de hacerlo, si bien no tienen por qué verse afectadas por el contexto, en lo económico me refiero, pero sí son más que necesarias para regularizar y sobre todo hacer que esos derechos que algunos tienen no se vean en riesgo por un mal uso del mismo. Y ahora lo explicarán ellos. Lo haremos también cuando llegue el pleno del presupuesto con el tema del agua y el tema de la basura. Un debate importante, sobre todo en torno a la recogida de basura, que hay que abrir, porque hay que, como bien dice la ley, cubrir el coste de los servicios, pero ya no solo eso, sino que hay que estudiar, que lo estamos estudiando desde los servicios jurídicos y económicos desde el Ayuntamiento, también con la propia Diputación y yo personalmente, un impuesto que proviene de Europa a través del Gobierno y que se nos va a cobrar mediante las comunidades autónomas, que son las competentes en esa materia, y que ya explicaremos, ya hablaremos largo y tendido. Por lo tanto, de lo que se trata es de que en este pleno y en el pleno que viene aprobemos, organicemos, actualicemos en todos los sentidos los padrones para que sean suficientes, para que estén acorde con la legislación y después aprobemos el presupuesto. Sin ir más lejos, creo que ayer o antes de ayer se publicó uno de los acuerdos que tomamos hace ya varios meses con respecto, por ejemplo, a la ordenanza del agua. Cuando pasamos la ordenanza del agua, porque la ley así lo exigía, con una cuestión jurídica, que era la de que dejaba de ser una tasa y se convertía en una prestación patrimonial. Acuérdense ustedes que tuvimos que tomar acuerdo en este pleno y creo que hoy es 27, pues el 24, si no recuerdo mal, se publicó, después de haber tomado acuerdo. Esa tasa se va a volver a modificar en cuanto a las cuantías y a los conceptos a partir del mes que viene. Quiere decir esto que en continua evolución y ebullición todos los aspectos que afectan organizativamente y económicamente al ayuntamiento. Porque si de algo nos hemos gastado nosotros, por todas las calles del municipio, es de la gestión económica que hemos hecho. Seguiremos gastándonos. Y esa gestión económica ha sido buena o ha dado unos buenos resultados sin tener que pedirle al vecino y a la vecina de Marmolejo un esfuerzo fuera de lo normal, ni siquiera dentro de lo normal. Hemos sido capaces de reducir la deuda de más de 11 millones de euros
a prácticamente 6, hemos sido capaces de devolver todo lo del polígono y de electrificarlo y de que el polígono se invierta la situación y sea un generador de riqueza y un generador de empleo, y no precisamente para el ayuntamiento por el precio de las parcelas, pero sí para la generación de riqueza en líneas generales en el municipio y sobre todo la creación de empleo. Hemos conseguido devolver esos más de 2 millones de fondos MINER, hemos conseguido aplicar esos 3.600.000 euros de pagos pendientes que tenía este ayuntamiento, hemos conseguido hacer que desaparezca esa deuda de 1,5 millones con proveedores. Toda esa gestión económica, que son resultados económicos significativos, potentes, que no me voy a cansar nunca de pregonar. ¿Por qué? Porque ese es el éxito, ese es el resultado del trabajo, no del alcalde ni del equipo de gobierno, lo voy a decir también siempre, sino de todo un pueblo que se ha involucrado en la consecución de un proyecto común. Eso también tiene que ir aparejado con una actualización constante de la ordenanza, con una actualización constante de los procedimientos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una administración saneada económicamente, bien formada, bien regulada, una administración que nosotros somos uno de los pueblos de Jaén, que ya hay varios, pero no son todos, que funcionamos total y absolutamente de manera digital, de manera telemática, la administración electrónica, todos los expedientes son electrónicos. Evidentemente, eso tiene que llevar aparejado también pues que su ordenanza en cuanto a los conceptos. No tenemos que hablar de ordenanza y modificar ordenanza y pensar que vamos a subir o que vamos a bajar o que vamos a quitar. Los conceptos, la forma, la manera, el hecho impositivo, la forma en la que tiene que solicitarse o se tiene que cobrar, eso tiene que estar bien regulado, pero igual que eso queremos seguir avanzando, porque hay mucho trabajo por hacer todavía en cuanto a los procedimientos, en cuanto a licitaciones, en cuanto a cuestiones, pues que poco a poco van entrando dentro de la normalidad y no de la excepcionalidad de la gestión de este ayuntamiento y del equipo de gobierno. En líneas generales, y termino, atendiendo a la situación general que hay todavía en nuestro país, que es verdad que hay una situación, que hay perspectiva y que hay movimiento, coloquialmente hablando. También vemos que hay todavía una presión en cuanto a los tipos de interés importantes, todos la estamos padeciendo. Yo, sin ir más lejos, he modificado mi hipoteca buscando un interés más barato. Pero que, por otro lado, también hay otra cuestión muy importante, que es ese 20% del IPC, que no es normal durante todo este tiempo. Tendríamos que estar hablando de una subida del IPC de a lo mejor de 6, 7 puntos, ni siquiera en todo este tiempo, pero que llega a más del 20, al 22 casi, 22%. Viendo eso, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos dejar que todo se actualice con ese 20% o que todo se suba al precio que se ponga, que se tenga que poner, sino que dentro del marco legal, dentro del marco jurídico, de las competencias que tiene este ayuntamiento, de las posibilidades que tiene este ayuntamiento, actualizamos, retocamos aquellas ordenanzas, aquellas tasas, aquellos impuestos y aquellos precios públicos que serán de manera puntual, de manera que el vecino no tenga que hacer un esfuerzo, de manera que le ayudemos a que todavía vaya pasando esta ventisca que hay de altos precios, y etcétera, etcétera, y que entienda que el ayuntamiento pues va a seguir funcionando con dificultades, evidentemente. Si esto está todo inventado, si aquí no hay nadie más listo que nadie, si esto se suben los impuestos al máximo, se dejan de prestar servicios, ya hubo una intentona hace ya muchos años, no tanto, hace 8 años, 9 años, la legislatura del 11 al 15, una intentona un poco torticera, de subir los impuestos al máximo, dejar de prestar servicios para sanear económicamente el ayuntamiento. Paradójicamente aquello se convirtió en prácticamente duplicar la deuda que había y en enterrar todas aquellas perspectivas de esperanza que tenía el pueblo. Pero bueno, también lo tengo que decir porque es una época que no hay que perder de vista, pero como de lo que se trata es de mirar hacia el futuro, durante estos 8 años hemos cambiado la trayectoria total y absolutamente de las arcas municipales y hemos planteado una política totalmente diferente a esa. Nosotros la presión fiscal la seguimos sosteniendo, la seguimos prácticamente congelando, retocando en algunos aspectos y por otro lado seguimos prestando servicios, seguimos mejorando servicios y sobre todo estamos abiertos a críticas, sugerencias, preguntas y propuestas, porque al final se trata de que esto, y el concepto que no se debe de perder, lo manejamos, lo llevamos, lo sufrimos, lo disfrutamos, lo padecemos, sea como sea, entre todos y entre todas. Al que una vez que pasa el estudio de la rotonda de la Fuente o pasa un poco más allá de la Cobasa, ese ya le puede dar dentro de lo que cabe igual lo que aquí pase. Porque aquí somos 7.000 casi hombres y mujeres que tenemos que intentar que el proyecto que entre todos hemos venido construyendo no dé ni un paso atrás. Habrá temporadas y épocas en las que se pueda avanzar con más rapidez y otras temporadas y otras épocas en las que se pueda avanzar con menos rapidez. Pero
para atrás ni para coger impulso. Así que de lo que se trata es de seguir regularizando, normalizando, mejorando y fortaleciendo tanto la parte administrativa como la parte económica del ayuntamiento. Pasamos a votarlo, si les parece. Punto número 4, votos a favor sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. ¿Votos a favor? Punto número 5, derogación, desaparece la tasa por la concesión de licencia urbanística. ¿Votos a favor? El punto número 6, aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. El punto número 7, aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal por del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? Pues se aprueban los 4 puntos por unanimidad de los presentes, teniendo en cuenta que también, hay que decirlo, la comisión informativa contó también con la unanimidad de todos los miembros de la comisión informativa, y me gustaría que constara en acta, señora secretaria. Demuestra el consenso, demuestra el buen hacer y, sobre todo, demuestra el rumbo común que entre todos estamos intentando conseguir para nuestro pueblo. Siguiente punto del orden del día, el punto número 8, la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la reserva de espacio en la vía pública y de estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida. En esta ordenanza había un equipo trabajando en el que estaba el concejal de tráfico, Javier González, y Rafa Valdivia también como concejal de servicio. En esta ocasión será el señor Valdivia el que explique la ordenanza en qué consiste, independientemente de que se dé información sobre el procedimiento más bien, en los próximos días. Señor Valdivia, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, llevamos tiempo trabajando conjuntamente desde las concejalías de tráfico que ostenta mi compañero Francisco Javier, la Concejalía de Obras y Servicios que ostento yo y la Policía Local también, para redactar una ordenanza que regule y de alguna forma también ordene el estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida en nuestro municipio. A lo largo de la experiencia de las 2 últimas legislaturas, pues vemos que este derecho que tienen las personas con discapacidad y movilidad reducida y que desde este ayuntamiento defendemos y a la misma vez se lo facilitamos, han ido ocasionando en algunas ocasiones pues una serie de problemas por falta de esa regulación o de esa ordenanza que evite precisamente este tipo de problemas, pues como afección al tráfico, afección al vecindario, y que a la misma vez recoja los diferentes puntos en los que se autorizaría o no esa reserva de espacio para las personas discapacitadas. Esta ordenanza contempla, en concreto, 2 tipos de reserva del espacio. Uno es la reserva de espacio para favorecer el acceso desde la calzada a la vivienda y viceversa, lo que conocemos y lo que vemos habitualmente en nuestras calles como la señal de discapacitado, que tiene aproximadamente de 1 metro por 1 metro, que se pone junto a la entrada de la vivienda de la persona discapacitada. Y la otra reserva de estacionamiento que se contempla en esta ordenanza sería, la reserva de espacio que se contempla en esta ordenanza sería la reserva de estacionamiento para el vehículo de la persona discapacitada y que es de utilización exclusiva de esa persona. Y consiste en satisfacer esa necesidad personal que algunas personas con movilidad reducida tienen ante la dificultad de no poder estacionar cerca de su domicilio habitual. De esta manera, en esta ordenanza se ponen de manifiesto una serie de requisitos, condiciones y además cómo se autorizarían ese tipo de reservas y también cómo se instalarían las reservas que estoy hablando. En el primer tipo, consistente en la reserva solamente del espacio de acceso a la vivienda, los requisitos que tendrán que tener todas las personas que lo soliciten
serían estar empadronadas en la vivienda para la cual se solicita la reserva de espacio y disponer o bien de tarjeta de aparcamiento en vigor para personas con movilidad reducida otorgada para la consejería competente de la Junta de Andalucía, o si no se tiene esta tarjeta todavía aprobada, o porque en este caso puede darse el hecho de que pueda ser una situación temporal por alguna enfermedad o por algún accidente, pues en ese caso necesita un informe realizado por el médico en el que se especifique de forma específica que esa persona necesita algún tipo de silla de ruedas o muletas, como se suele decir, o cualquier tipo de elemento para poder deambular. Con lo cual necesita tener el acceso libre de su puerta y si le aparca algún coche, pues no podría entrar. Pues de esta forma se garantiza de que esta persona tendría el acceso libre a su vivienda para que pueda entrar sin ningún problema. Estas reservas se tendrán que solicitar aquí por el interesado en el ayuntamiento y pasarán a ser estudiadas por el ayuntamiento a través de la policía local, del arquitecto o de cualquier organismo técnico que considere este ayuntamiento con el fin de determinar si realmente corresponde o no la autorización de esta reserva, porque puede darse el hecho de que en la calle donde se solicite pues haya un tráfico excesivo y no se pueda plantear esta reserva, o simplemente que el aserado tenga la anchura suficiente como para permitir el paso y tampoco se autorizaría esta reserva, o cualquier otro tipo de impedimento que considere, como digo, los organismos técnicos o la policía. Esta reserva, hasta ahora, hay que dejar claro, lo único que cambia es que los discapacitados, por supuesto, tienen el derecho gratuito a disponer de esta reserva delante de su vivienda. Sigue siendo así, no se le va a cobrar por el hecho de tener esta reserva, simplemente se le va a cobrar en parte los gastos de la instalación de esta reserva. Es decir, porque si el ayuntamiento tiene que mandar a los pintores o tiene que instalar alguna señalización o lo que sea, pues se le va a pasar en parte para cubrir esta instalación de la reserva y solo se pagará una vez, que será al principio en la instalación de la reserva o en la renovación por falta de pintura o cualquier tipo de impedimento. El otro tipo de reserva, que es la de estacionamiento para discapacitados, de utilización exclusiva, los requisitos serán mayores que la reserva anterior, puesto que la reserva es mucho mayor que el otro tipo. Ahora sí es un requisito indispensable disponer de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida en vigor, que está dada por la consejería competente de la Junta de Andalucía. También tiene que estar empadronado en el domicilio para el que se solicita la reserva, que el vehículo para el que se autoriza esa reserva esté al corriente de pago del impuesto de IVTM en el ayuntamiento, y también que lleve colocada la señal V15, que es la señal de discapacitado según el Reglamento General de Vehículos. Que el solicitante de esta reserva en viario público no disponga de un garaje adaptado en el que quepa el vehículo adaptado, en propiedad o alquiler próxima o en el entorno de su domicilio. No tiene sentido que si la persona discapacitada tiene un garaje en su propia vivienda que esté perfectamente adaptado para poder entrar y salir del coche, pues que solicite también una reserva en el espacio público. En este caso se denegaría. Que el conductor del vehículo, en caso de ser distinto a la persona con discapacidad, conviva en el mismo domicilio del discapacitado y a la misma vez que tenga valorada positivamente la necesidad de asistencia a terceras personas con carácter definitivo. Estos son los requisitos para los aparcamientos de discapacitados en sus propias viviendas. Como digo, la persona tendrá que solicitarlo aquí en el ayuntamiento, entregando pues la documentación para demostrar todo este tipo de requisitos, y las condiciones de la reserva serán determinadas por la policía local o los organismos técnicos de este ayuntamiento, que
determinarán en función de las características de la vía en cada caso y del más próximo posible al domicilio del solicitante. Además, si en la calle es por quincena y también la persona, si lo requiere, pues se instalará en los dos aserados en función de la quincena que corresponda. Los autorizados, por supuesto, tienen la obligación de retirar el vehículo cuando afecte algún itinerario o estén en área de influencia de la celebración de actos que haga el ayuntamiento en la vía pública. La señalización se hará de acuerdo con la ordenanza y los reglamentos de tráfico, que consiste principalmente en una marca de 2 marcas, en este caso de color azul, de 5 metros por 2 metros de ancho, que es prácticamente lo que tiene el coche y algo más para que pueda salir y entrar, y la instalación de una señalización vertical en la fachada, que es la señalización de prohibición de aparcamiento, excepto el vehículo con matrícula tal, y en este caso sí se pone la matrícula del vehículo para el cual se autoriza el aparcamiento de forma continua en ese aparcamiento para discapacitados. El periodo de reserva también será como máximo de 1 año, igual que el anterior, y cada año la persona interesada deberá renovar toda esta documentación, porque puede ocurrir, y de hecho ha sido ocurrido, pues, que cesen o que se acaben las condiciones para las que fueron concedidas las reservas, y como no se renueva sigue estando pintada la señalización, y por eso también se establece una fianza para evitar este tipo de problemas. El coste de la instalación de la reserva, o parte del coste, correrá a cargo, como hemos dicho, de los interesados solamente una vez durante la instalación, y por supuesto no se le cobra cada año por tener esa reserva en el viario público. Sin más, solo tengo que añadir que esta ordenanza viene a dar garantía al derecho que tienen las personas con movilidad reducida de tener un aparcamiento cerca de su domicilio, también de garantizar la entrada y salida a estas personas de movilidad reducida a su vivienda, en que muchas veces se ven con serios problemas para poder deambular por todos los aserados. Este ayuntamiento, desde luego, está haciendo un esfuerzo ingente en poder adaptar en cualquier aserado, cualquier plaza, cualquier edificio que reformamos, para que puedan entrar y salir las personas con movilidad reducida sin ningún tipo de problema. Y esta ordenanza le garantiza el derecho a poder estacionar y entrar y salir de su vivienda también sin ningún tipo de problema. En los próximos meses, a partir de que esta ordenanza se haga efectivo, pues se tendrá que hacer una revisión de todas las reservas de estacionamiento para discapacitados que haya en todas las calles. Ya informaremos del procedimiento para que no suponga ningún tipo de problema ni ningún tipo de complicación para todos estos usuarios que necesitan y que tienen esta necesidad de poder entrar y salir de sus casas con total normalidad. Muchas gracias, señor Valdivia. Ya, como bien ha dicho, se dará explicaciones más detenidamente para que todo el mundo quede debidamente informado, pero yo creo que ha estado suficientemente explicado. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso se trata de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada y salida de vehículos desde edificios, establecimientos, a través de vías o terrenos de dominio público y la reserva de la vía pública para el estacionamiento. Para explicar todo esto tiene la palabra el concejal de tráfico, Javier González. Muchas gracias, señor presidente. Traemos a pleno, como bien ha dicho, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la entrada y o salida de vehículos o de edificios, establecimientos, instalaciones o parcelas a través de la vía o terreno de dominio o uso público y la reserva de vía pública para estacionamiento, como coloquialmente conocemos la ordenanza de vado y cochera. Como hemos puesto en anteriores ocasiones, este equipo de gobierno se comprometió en esta legislatura a actualizar, mejorar y a modificar todas aquellas ordenanzas que, debido a sus muchos años de vigencia, no cumplieran con eficacia los fines para los que fueron creadas. El objetivo de esta nueva ordenanza es la de desarrollar, mejorar y completar los procedimientos de gestión que se venían aplicando con la anterior.
A lo largo del tiempo van surgiendo nuevas circunstancias y nuevas situaciones que la anterior ordenanza no contemplaba, quedándose obsoleta y ocasionando incertidumbre en los vecinos y vecinas. Por tanto, esta ordenanza trata de dar cobertura a todas estas nuevas casuísticas y nos permitirá mejorar algunos aspectos que surgen en la localidad con respecto a esta materia y evitar lo máximo posible arbitrariedades que puedan perjudicar a los vecinos y vecinas. He de decir que, como se viene anunciando a lo largo de este año, por causas legales del Ayuntamiento, redes sociales, televisión, etcétera, y hasta el 31 de diciembre, aquellos vecinos y vecinas que ya poseían un vado o deseaban solicitar uno nuevo, deben de regularizar su situación rellenando una solicitud y realizando una liquidación de 18 euros, haciéndole entrega de la nueva placa de vado. Esto nos está permitiendo realizar un padrón que nos servirá para tener toda la información relativa a los vados existentes en la localidad y nos ayudará a la hora de aplicar esta ordenanza. Pues bien, el hecho que grabamos en esta ordenanza es, por un lado, la entrada y salida de vehículos a través de la vía pública, lo que comúnmente conocemos como el vado, y por otro lado, la señalización de prohibición de aparcamiento mediante línea azul o vado espejo, ya sea enfrente o al lado del garaje. Obviamente, las personas o sujetos pasivos serán aquellas que lo soliciten y a las que se les otorgue dicha licencia. La tasa coincidirá con el año natural, por tanto, se liquida anualmente y se devengará el 1 de enero, prorrateándose por trimestres en los supuestos de utilización o aprovechamiento especial. Respecto a las cuotas tributarias, que será lo que se cobre, las cuotas que se cobrarán, distinguimos tres figuras. Una primera, entrada y salida de vehículos a través de la acera o interrupción de la línea de paso o interrupción de la vía de paso. Ahí distinguimos las viviendas unifamiliares, en las que las cocheras de hasta 3 metros lineales tendrán un coste de 20 euros al año y por cada metro lineal de exceso de esos 3 metros pues se le cobrará 6 euros al año. Distinguimos también las viviendas plurifamiliares, que ahí metemos lo que son las comunidades y bloques de pisos, que por plaza de garaje y año pues tendrán un coste de 10 euros. También distinguimos en la entrada y salida de vehículos, la entrada de vehículos en aparcamientos colectivos no vinculados a vivienda, que tendrá un coste por plaza y garaje y año de 10 euros. Aquí incluimos lo que son las naves o locales que se destinan a aparcamiento, que no están vinculadas a la vivienda dicha, y tendrá, como he comentado, un coste de 10 euros por plaza. Y otra figura de cuota tributaria son los espacios reservados a la vía pública frente o junto a cocheras, naves locales de negocios por metro lineal y año. Estos son los conocidos vados espejo o los líneas azules, que tendrán un coste de 10 euros por metro. Y las placas, que son las placas que se ponen normalmente en la cochera, que tendrá un coste que se pagará solamente una vez y tendrá un coste de 20 euros. Si hay que reponerla, pues también será a cargo del vecino o vecina, que tendrá pues esos 20 euros que hemos comentado. Procedimiento que tendremos que seguir para tener este aprovechamiento, pues se deberá realizar una solicitud previa, tener el informe favorable del Ayuntamiento, emitiéndose la liquidación para el pago de la tasa, y una vez autorizada la reserva se entenderá prorrogada mientras no se presente una declaración de baja. Liquidándose anualmente por el Ayuntamiento, según el padrón, la placa siempre visible, y porque la falta de placa impedirá su derecho al aprovechamiento. La concesión de línea azul o vado espejo siempre irá aparejado a un vado previamente concedido. No tiene sentido que se le conceda este tipo de reservas si no tiene un vado antes previamente concedido. Resumiendo, quería hacer un pequeño ejemplo, que un vecino que tenga su vivienda unifamiliar con su cochera de 3 metros, que es lo habitual, y solicite ese vado, pues tendrá que en un primer momento y por una sola vez pagar los 20 euros de esa placa y luego su cochera, que serían otros 20 euros. Total, que anualmente pagaría sus 20 euros y una sola vez lo que es la placa. Que necesitará una línea azul una línea azul o vado espejo para poder salir de su cochera,
Pues si necesitara 3 metros, por ejemplo, 3 metros de cochera, pues 3 metros por los 10 euros que se le pagan, pues serían 30 euros que tendría que abonar en la tasa anualmente. En definitiva, un precio entendemos bastante asequible y contenido que nos permitirá controlar y organizar más eficientemente el tema de los vados. Sin nada más que añadir, muchas gracias. Muy bien. Señor González, si le parece, continúe usted con la palabra y explique el siguiente punto sobre la modificación de la ordenanza. Lo decía por votarlo conjuntamente una vez que termina, pero bueno, sometemos a votación el que acaba de explicar. ¿Voto a favor? Y decía que continúe usted explicando, y evidentemente lo someteremos a votación, también la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, veladores, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues otra ordenanza más que traemos aquí a pleno, que esta es como, bueno, la conocemos básicamente como la ordenanza de bares o terrazas de bares, que son los que básicamente usan esta forma de, bueno, este tipo de ordenanza. Esta tasa que lleva, bueno, quería hacer el comentario de que esta es una tasa que lleva sin liquidarse varios años, ya que se suspendió por motivo de la pandemia. En concreto son 4 años que la ordenanza vigente no se está ejecutando por este motivo. Y bueno, hemos comentado que lleva una tasa congelada, que no se le aplica la subida del IPC ni nada, durante unos 20 años hemos comentado, donde la ordenanza fiscal no se ha actualizado. Por tanto, vemos conveniente actualizar dicha tasa para regularizar y garantizar la correcta organización de este tipo de ocupación de terreno de uso público. Como he comentado anteriormente, es una tasa que afectará principalmente a los bares que tienen terraza y se les liquidará por la superficie que ocupen. Diferenciaremos entre ocupación permanente y ocupación temporal. Ocupación permanente, aquí también hacemos 2 diferencias con elementos no fijos, con cualquier finalidad lucrativa, tendrán que abonar una tasa de 7 euros por metro cuadrado. Aquellos que montan y desmontan diariamente la terraza. Sí, efectivamente. Y también distinguimos con elementos fijos con cualquier finalidad educativa, 12 euros metro cuadrado y año. Aquellos que tienen una instalación permanente, que normalmente son los veladores. Como vemos en las terrazas que hay en el pueblo, pues son los bares que tienen los veladores, que son fijos. En los permanentes, la tasa se devengará el 1 de enero de cada año, siendo el periodo impositivo el año natural. Pasamos también ahora a la ocupación temporal, en cuyo caso se entenderá una duración mínima y máxima de 6 meses, aplicándose el 50% de la tarifa. Aquí estarían los que abren por temporada, normalmente en el verano y en el Paseo de la Libertad, por ejemplo. En el aprovechamiento del dominio público local por temporada, el devengo de la tasa se producirá cuando se inicie la utilización privativa y aprovechamiento y periodo impositivo comprenderá a la temporada. Las normas de gestión o a lo que es lo mismo es su tramitación, las personas o entidades interesadas deberán solicitar la correspondiente licencia, realizar el depósito previo de la tasa y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y duración. La concesión de la licencia, de acuerdo con la ordenanza, con la condición del ayuntamiento, podrá revocarla o modificarla siempre que se considere conveniente al interés municipal. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo de la tasa y se haya obtenido la correspondiente licencia. La licencia se entenderá caducada en la fecha señalada por su terminación. Y esta ordenanza entrará en vigor el día de la publicación en el boletín de la provincia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Está de más decir que todas estas ordenanzas, una vez que entren en vigor, después, como bien decía el concejal, después de su publicación, tendrá un periodo de adaptación. Incluso en alguna de ellas hemos incluido una transitoria, no sé si es exactamente en el de la cochera o para que dé tiempo a que todas esas líneas que son amarillas pasen a ser azules y se vayan regularizando, un poco como hemos hecho con las placas. Hemos dejado en suspenso la ordenanza durante 2 años para que todo el mundo pueda venir a actualizar la placa, de manera que, como bien ha apuntado él, cuando termine este año, a partir del 1 de enero, la placa que no sea la que hay, digamos, homologada por el ayuntamiento ya no tendrá validez.
no se le va a pasar recibo, pero evidentemente tampoco tiene ese derecho a no que nadie le aparque en la puerta, ¿vale? Lo sometemos a votación, si les parece. ¿Votos a favor? El siguiente punto y último del orden del día es una ordenanza fiscal que también ha sido un poco un compendio de varias que había ahí de muchísimos años, que estaba todo un poco disperso, donde también se lleva bastante tiempo trabajando, que es la que concretamente va a regular la ocupación de terrenos de uso público con mercancía, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios y otras instalaciones análogas. Repito que es una ordenanza que existía eran varias ordenanzas, estaban muy dispersas, era muy difícil de aplicar, pero como bien va a explicar el señor Valdivia, es más que necesaria. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, esta era una ordenanza o algunos conceptos que aparecen en esta ordenanza, pues ya había y aparecían en ordenanzas antiguas. Ya hemos creído conveniente actualizarla y recuperarla, incorporar otros elementos, porque en los últimos años también estamos viendo cómo hay un aumento considerable de obras en casas de particulares y también de reparaciones, lo que generan una serie de problemas en nuestras calles, principalmente una afección al tráfico, problemas también de seguridad porque se ocupa la acera entera y los peatones tienen que salirse a la carretera cuando hay una barquilla o un andamio instalado. También generan problemas de limpieza viaria y son una serie y lógicamente también afecta a los propios vecinos de alrededor de la obra y son una serie de inconvenientes que estamos recogiendo a lo largo de los últimos años y que de alguna manera debían recogerse en esta ordenanza para establecer una serie de elementos a cumplir y que tanto los propietarios puedan hacer sus obras con total comodidad y a la misma vez afecten lo menos posible a esos sectores que he comentado anteriormente, como el tráfico, los vecinos, los peatones. En concreto, en esta ordenanza se regula la instalación de contenedores de escombros en nuestras calles, lo que todo el mundo conocemos como barquilla. También se regula la ocupación de terrenos de uso público, el acerado o la propia calle, con vallas para acopio de arena o de materiales de la obra. También se regula la utilización de ese espacio público y la ocupación con andamios elevadores. Y también regulamos en esta ordenanza los cortes temporales de calle, bien sean por hora o algunas veces incluso por mañana. No pretendemos con esta ordenanza otra cosa que, como he dicho, ordenar precisamente todo este tipo de situaciones y que generan problemas y que a la misma vez tienen que ocurrir, porque cuando se hace una obra tiene que haber una barquilla en la calle y tiene que haber andamios. De tal manera que de esta forma tienen que solicitarlo los propietarios de la obra o bien quien vaya a hacer la obra en este ayuntamiento y liquidar una pequeña tasa que es testimonial y lo único que pretendemos es precisamente eso, ordenar que se haga de esta forma y además que se regule. Por ejemplo, para la instalación de un contenedor de escombros o barquilla se va a cobrar una tasa semanal de 10 euros. Se entiende por semana de lunes a viernes y en esto hay un error aquí en la ordenanza que pone de lunes a domingo, pero para la instalación de barquilla se pagará 10 euros de lunes a viernes, porque vamos a recuperar la buena costumbre que había antiguamente de que los fines de semana se tienen que eliminar la barquilla de obras de todas las calles. Con lo cual hay que modificar esta ordenanza en este punto. Para la ocupación de terrenos de uso público, con vallas, para el acopio de arena o de materiales, se cobrará 20 céntimos por metro cuadrado y por día. Para la ocupación de terrenos con un andamio elevador en la calle, pues para pintura o para reforma de la fachada, se cobrará también 20 céntimos por metro cuadrado y por día. Y para la ocupación de terrenos, en este caso, un corte temporal de una calle se va a cobrar 3 horas por hora, 3 euros por hora. De esta forma
Pues la forma de solicitarlo sería aquí en el ayuntamiento, se daría un formulario tipo y en él se diría pues el tipo de ocupación que se va a hacer, bien con una barquilla, con acopio de arena, con andamio, y los días que se va a ocupar el espacio. Se pagará su tasa correspondiente y se dará la preceptiva autorización. Además, si hay un corte de calle, con la solicitud y el pago de la tasa, se tendrá que ir a la jefatura de la policía local a recoger los conos oficiales que hemos hecho para los cortes de calle. Entonces no se podrá realizar ningún corte de calle si no se hace con los conos oficiales que tiene el escudo del propio ayuntamiento y que serán dados por la policía local. Pues sin más, esta es la ordenanza que pretende y tiene principal objetivo regular pues todo este tipo de ocupaciones en la vía pública que últimamente estaban un poco desmadrados, si esa es la palabra. Muchas gracias, señor Valdivia. Procedemos a votar la modificación que ha planteado, de manera que entiendo, y me corrige si me equivoco, que es donde pone que se cobrarán de lunes a domingo, hay que rectificarlo por de lunes a viernes, debiendo ser retirado durante el fin de semana y durante los festivos que se establezcan en el permiso. Por si hay algún día festivo, no vamos a andar quitando y poniendo barquillas, por ejemplo, la semana que viene, que el miércoles es día 1, y bueno, pues se queda durante toda la semana, pero si es durante un puente o durante varios festivos seguidos o cualquier cuestión, que se establezca en el permiso. Es una cuestión de cuando se venga a pedir, pues ya se ponen de acuerdo con los servicios técnicos. De manera que, repito, se modifica que se cobrará, el permiso se dará de lunes a domingo, sino que será de lunes a viernes, debiendo ser retirado durante los fines de semana y los festivos que se establezcan en el permiso. Votamos esa modificación. Voto a favor de incluirla. Y ya con esa modificación votamos la ordenanza. Voto a favor de la ordenanza con esa modificación. Pues se entiende por aprobada. Último punto del orden del día, el que acaba de explicar el señor Valdivia, pleno extraordinario. No hay ruegos, no hay preguntas, sí hay entrevistas en la televisión. Por lo tanto, siendo las 21:40, damos por terminada y se levanta la sesión. Buenas noches, vecinos y vecinas. Pleno extraordinario en el mes de octubre, previo a uno que es el denominado pleno más importante prácticamente de todo el año, el pleno de los presupuestos. Todos estos pasos que hemos dado esta noche van encaminados a conformar un presupuesto cada vez más real y un presupuesto que recoja todas aquellas necesidades que se plantean en el municipio. Hablaremos largo y tendido del presupuesto, de su conformación, de su financiación y del origen de todas aquellas necesidades. Y evidentemente cuando llegue el momento hablaremos de aquellos puntos que también habrá que tratar y debatir en el pleno del mes de noviembre. En lo referente a de manera muy rápida y empezando por el final, se ha hablado de una serie de modificaciones de tasas y de impuestos en los que, por un lado, se viene a cumplir con la legislación vigente, pero desde la perspectiva y desde la sensibilidad, entendiendo las circunstancias en las que nos encontramos. Y daba algunos datos que son muy significativos, que todo el mundo sabe, igual que yo, porque todo el mundo de alguna manera los estamos padeciendo. Esa subida del IPC, que se ha ido por encima del 20% en el cómputo general de los últimos años, la verdad es que nos asfixia a todas las familias, pero también asfixia a la propia administración, a todas las administraciones y evidentemente la administración local también. Y la subida de los tipos de interés, que también es algo significativo, han sido dos elementos que hemos tenido en cuenta desde el equipo de gobierno a la hora de plantear todas estas modificaciones que la ley no exige. Si la perspectiva es de crecimiento, como así lo está siendo, la perspectiva es de progreso, de futuro, la perspectiva es de ir avanzando en líneas generales en nuestro país, sí es verdad también, y no se puede negar, que hay varios elementos que hacen que ese avance, ese progreso y esa lucha de cara hacia el futuro pues sean un poco lentos por esa presión que desde determinados sectores pues estamos sufriendo. Vuelvo a repetir que el IPC es algo que poco a poco se está controlando, pero que todavía sigue suponiendo un problema para los vecinos y las vecinas, y los tipos de interés. Pues nosotros desde esa perspectiva, decía, hemos planteado todas estas reformas, todas estas modificaciones, de manera que sean mínimas en todos aquellos impuestos que son competencia del ayuntamiento
y de un carácter actualizativo, si me permiten la palabra, de cara a esa ordenanza. Porque lo que se ha intentado hacer con esa ordenanza que hemos planteado con respecto al aparcamiento para los discapacitados, las cocheras, las mesas y sillas, la obra, etcétera, etcétera, es lo que decía el concejal, quitar esa anarquía que hay un poco, que el día a día que va tan rápido y que hace que no podamos detenernos en determinadas cuestiones, no impide que podamos regularizar. Por lo tanto, ante esa arbitrariedad a la hora de poder o de tener que tomar una decisión, lo correcto, lo legal y lo óptimo de cara a la mejora de los servicios es una ordenanza donde venga establecido el procedimiento según la ley, con algunas cuestiones que el ayuntamiento puede plantear en función de la casuística y de las singularidades del pueblo. Esas ordenanzas que se han explicado tienen como fin, y poco a poco todos nos daremos cuenta, de establecer unos criterios que vengan a preservar los derechos de quienes los tienen en un momento determinado y a la misma vez que sean también respetuosos con el resto de los ciudadanos que o bien no quieren hacer uso de ese derecho o bien no lo tienen por determinadas circunstancias, pero que al final vienen a armonizar un poco la convivencia de todos y de todas. Algo significativo es, por ejemplo, lo del tema de las barquillas. Trabajando en la comisión que se ha creado para eso, yo evidentemente he formado parte de todas ellas, me apuntaban, me explicaban con el argumento de... Por eso hemos planteado esta modificación a última hora, de lunes a viernes las barquillas, y es verdad que hace mucho tiempo todas las barquillas, pues bueno, durante el fin de semana pues estaban recogidas en los sitios, en los almacenes o alrededor del punto de RCD, que afortunadamente contamos con él, porque bueno, por el tema del ornato, la viabilidad, la seguridad vial en el municipio. Y no es una cuestión polémica, sino una cuestión en la que tenemos que intentar establecer todas esas normas de convivencia para que no haya problemas entre los vecinos y las vecinas. No es una cuestión meramente de interés del ayuntamiento. Esto lo hacemos también porque generan inconvenientes y problemas muchas veces los agravios comparativos. Para eso hay que regularlo, para eso hay que establecer un procedimiento y evidentemente hay que aplicar una tasa en función de ese coste de los servicios que ni mucho menos llegará a cubrirse con lo que se le va a cobrar a la gente. Igual hacemos con lo de las mesas y las sillas, ya en su día dimos un avance importante en cuanto a la regularización, ahora se va a conformar un nuevo padrón donde se actualicen los metros, la forma de las terrazas, etcétera, etcétera, simple y llanamente pues porque todos los aspectos tienen que ir en torno a esa seguridad que es necesaria, no solamente física, sino también jurídica, porque es un elemento que hay que tener, digamos, dado de alta para que pues, tanto los seguros privados como los seguros de responsabilidad civil que pueda tener el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues lo reconozcan. Igual que con el tema de las cocheras o la reserva, en este caso para los discapacitados, es un derecho por el que no se va a cobrar, es un derecho que van a tener. Evidentemente el coste de la instalación sí es algo que obliga a la ley a que se cobre, pero es un derecho que también hay que regularizar para que bueno sea lo más correcto posible y sobre todo para que sepa todo el mundo a qué atenerse, que no sea una cuestión, repito, como decía antes, arbitraria. Todo esto, evidentemente, son cobros que se hacen prácticamente en el 90% de los casos, en el caso de la obra, una vez al año, se paga una vez al año, 20 euros por entrar y salir de la casa de uno con el coche una vez al año, las terrazas de los bares una vez al año, son cuestiones que presupuestariamente influyen muy poco en las cuentas del ayuntamiento, pero que a nivel organizativo, regularizativo, sí es verdad que tienen una incidencia bastante importante porque generan esa sensación de orden, generan esa sensación de igualdad y de seguridad entre todos y entre todas. Y a la misma vez también, y hago hincapié en la ordenanza de la obra, también se garantiza la viabilidad y la funcionabilidad del día a día de cada uno. Los promotores que hacen una vivienda o que hacen una obra en su casa necesitan saber a qué atenerse, cómo tienen que hacerlo, de qué manera. Los propios constructores también tienen que saber qué espacio pueden y tienen su derecho a ocupar, cuándo pueden cortar la calle, cómo, de qué manera, para que esto no sea una riña continua ni con la policía local, ni con el ayuntamiento, ni con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. De esa manera se regulariza. Y pongo esto como ejemplo porque quizás es la más novedosa y la que más afecta en el día a día de cualquiera de nosotros y nosotras. Todo esto, evidentemente,
no pretendemos que sea un brindis al sol, sino que sea algo que llegue a buen puerto, pero evidentemente es algo que es susceptible con el paso del tiempo y una vez que se vaya viendo la puesta en marcha de todo esto y la práctica, pues bueno, si es susceptible de cambiarse, de modificarse, pero sí es un buen paso, un gran paso a la hora de regularizar toda esa ordenanza que había una dispersión durante mucho tiempo en el ayuntamiento y que era necesario hacer. Yo creo que es importante todas estas cuestiones que hemos planteado en el Pleno, pero me gustaría destacar, y ya termino con esto, el plan de empleo que se va a poner en marcha de la Diputación Provincial de Jaén. Es un plan de empleo, como bien ha explicado mi compañero Paco Pastor, donde se van a crear 61 o 62 puestos de trabajo, contratos como los que se hacen con el PER, con el mismo salario, ya lo apuntaba él y lo ha explicado muy bien, con la salvedad de que en esta ocasión las ofertas irán dirigidas tanto al régimen especial agrario como al régimen general. Son peones de limpieza, peones de albañilería y peones de jardinería, de manera que cualquier persona que tenga esas categorías, que ya estamos informando y lo haremos también en lo sucesivo, tenga la oportunidad de salir en las diferentes ofertas que en los próximos meses vamos a ir pidiendo. Ya es un plan que durante este año se ha estado ejecutando, está a punto de terminarse los últimos contratos, que bueno, ha dado un muy buen resultado, porque la verdad es que es muy dinámico, porque son 60 y tantas personas las que se pueden beneficiar de él. Son ofertas que hace exclusivamente el SAE, para que todo el mundo lo entienda. Muchísimos vecinos y vecinas pasan por contratos del PER, bueno, los oficiales evidentemente con más asiduidad, pero los peones con un par de años o 3 de diferencia. Igual, idénticos, con la misma selección, con la misma forma de hacer que se hace con el PER, que entendemos que era algo que ya todo el mundo conocía, algo que todo el mundo veía perfectamente cómo se hacía, que no generaba ningún tipo de polémica, que era una forma de hacer la selección, yo creo que correcta, así también lo exigía la Diputación en cuanto al perfil que tenías que seleccionar, y evidentemente el organismo competente para eso, que tiene los medios y los recursos y las bases de datos, es el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, que, repito, igual que con el PER, una vez que pedimos oferta de 5 peones para limpieza, pues coge y hace un sondeo entre los demandantes y las demandantes de empleo y coge a esos 5. En definitiva, creemos que es positivo. Sería bueno que otras administraciones también tuvieran esta iniciativa, una iniciativa en torno a la generación de empleo de manera puntual y circunstancial, que en este caso se ha destinado o se pretende destinar a paliar, bueno, pues la poca cosecha que pudiera haber este año. Porque es verdad que hay una cosecha, y ya hablaremos de eso en un momento determinado, que también estamos trabajando, una cosecha escasa. Dentro de lo que cabe en nuestro, según los aforos que hay en nuestro municipio, va a ser incluso un poquito por encima de la media, a la que tenemos que prestarle mucha atención, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto de la seguridad. Adelanto que vamos a poner en marcha un sistema específico de vigilancia, policía, guardia civil, guardería rural, que desde el ayuntamiento vamos a contratar para, bueno, controlar acceso, entrada, salida, cooperativas y puestos de compra, de finca, etcétera, etcétera, para que, se pueda controlar eso. Ya lo explicaremos con el concejal de Agricultura. Pero decía que afecta directamente a la campaña, se prevé que sea escueta y no por eso debe de serlo también en el aspecto económico, sino que independientemente de que sean menos los jornales que se den, este plan de empleo, pues bueno, son muchos los jornales que se van a poder dedicar a eso, todos van a servir para solicitar el subsidio agrario. Bueno, es algo que se tiene que agradecer, una iniciativa, que se tiene que agradecer porque viene un poco a paliar la situación. Termino en líneas generales, un pleno de mucho trabajo, un pleno con mucho trabajo previo, donde se ha puesto de manifiesto que hay un equipo de gobierno que está al pie del cañón, hay un equipo de gobierno que mezcla esa experiencia y esas nuevas ganas de plantear y de hacer cosas, de manera que al final, después de muchas horas, pues se pueden plantear ordenanzas como la que hoy hemos traído, con una regularización importante en muchísimos aspectos que afectan, repito, ya no solamente al aspecto económico, que es prácticamente testimonial, sino al aspecto de la convivencia entre los vecinos y las vecinas en todos los sentidos. Estas ordenanzas no hacen más iguales, estas ordenanzas son justas y vienen a mejorar aún más si cabe
la vida de los vecinos y vecinas de Marmolejo, equiparándonos en derechos y sobre todo en oportunidades. Muchísimas gracias y buenas noches.